Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Talla Emilia, escritor de tienda de dólares. Resumen. Subaru lucha contra su muy alta y muy bonita novia mitad elfa. Subaru Natsuki parpadeó lentamente, abriendo los ojos, solo para darse cuenta de que la mañana le había traído el mismo dilema, como tantas otras veces. Su cuerpo no se movía, aunque no por fatiga ni lesión. No, estaba aprisionado de una manera que nunca esperó, o deseó más de lo que admitía en voz alta. Una calidez lo envolvió, suave pero aplastante, y la razón quedó clara al instante. Emilia se había colado de nuevo en su cama. Y, una vez más, Beako ya había salido de la habitación y no pudo ayudarlo a liberarse. Sus brazos, largos y fuertes, lo rodeaban con fuerza como barras de acero, inmovilizándolo contra la cama. Las sábanas se enredaban en sus piernas, pero poco importaban ante su asfixiante presencia. Subaru giró ligeramente la cabeza, solo para darse cuenta de que estaba hundido contra su pecho, de nuevo. La respiración regular de Emilia, suave pero firme, llenaba el silencio de la habitación. Uf, refunfuñó Subaru, intentando zafarse, pero era completamente inútil. Maldita sea su fuerza de 11. Pensó, lamentándose por dentro. Ella era nada menos que un gigante comparada con él. Con 1,73 m, Subaru siempre se había sentido un poco promedio en cuanto a estatura. Pero Emilia era imponente, con 2,23 m, una maravilla física de elegancia y fuerza. No era solo su altura. Era la naturalidad con la que se desenvolvía, elegante, majestuosa, completamente inconsciente de lo abrumadora que podía ser su presencia. Emilia, susurró Subaru, aunque su voz se apagó por la suavidad de su pecho. Quería llamarla más fuerte, despertarla, pero sabía que eso solo haría que lo apretara con más fuerza. Siempre lo hacía. Era como si supiera instintivamente cuando intentaba liberarse, incluso mientras dormía. Sus pensamientos vagaban, con el rostro ligeramente enrojecido al considerar lo absurdo de todo. ¿Cuántas veces había sucedido esto ya? Incontables mañanas, siempre igual. Incluso había empezado a anticiparlo al acostarse, aunque eso no impedía la sorpresa inicial cada vez que despertaba en sus brazos, completamente inmovilizado. Emilia se removió en sueños, apretando su agarre justo como Subaru temía. Su cabello plateado, reluciente a la luz del amanecer, caía en cascada sobre la almohada. Murmuró algo en voz baja, algo suave e indescifrable. Pero sus brazos eran como hierro. Vamos, Emilia, despierta, gruñó, intentando presionarle el brazo con las manos, aunque era como presionarse contra el tronco de un árbol. No había forma de que se moviera. Subaru no sabía si reír o llorar. No corría peligro, y a una parte de él no le importaba estar tan cerca de ella. Después de todo, apreciaba profundamente a Emilia. Pero aún así, era un poco vergonzoso. De todas las maneras posibles de empezar el día, murmuró Subaru, con la mente acelerada mientras intentaba planear una huida. Quizás si pudiera mover su cuerpo lo suficiente. De repente, los ojos violeta de Emilia se abrieron de golpe. Parpadeó soñolienta, mirándolo con una suave sonrisa. Subaru, murmuró, con la voz aún cargada de somnolencia. Su agarre se aflojó ligeramente, lo suficiente como para que Subaru al menos girara la cabeza y respirara profundamente. «Me estás aplastando», dijo Subaru, medio en broma, medio en serio. Su voz tenía un dejo de exasperación, aunque no pudo evitar sonreír. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par mientras procesaba sus palabras, y luego un rubor cubrió sus pálidas mejillas. «Oh. Lo siento». Lo soltó de inmediato, echando los brazos hacia atrás mientras se incorporaba. La cama crujió bajo su peso. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio, finalmente pudiendo sentarse y estirar sus doloridas extremidades. Alzó la vista hacia su imponente figura y, por un instante, no pudo evitar maravillarse. Emilia, en todo su esplendor, sentada con las piernas cruzadas en la cama, con la cabeza casi rozando el dosel. Incluso sentada, era imponente. «Está bien», dijo Subaru, con la voz apagada mientras se frotaba el cuello, aún sintiendo la persistente sensación de su abrazo. «Supongo que ya debería estar acostumbrado». Emilia sonrió tímidamente, y su rubor se intensificó. «No quería abrazarte tan fuerte», dijo con voz suave. «Es solo que, eres tan cálido. Caliente. No soy una almohada, ¿sabes?» «Lo sé», dijo Emilia riendo, con una risa ligera y burlona. «Pero eres mi Subaru.
Y tienes el tamaño perfecto para abrazarte. Subaru puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Tamaño ideal para abrazar? Esa era una forma de decirlo. Sin duda, no era rival para ella en altura ni fuerza, eso seguro. A menudo bromeaba diciendo que ella podría aplastarlo con un solo abrazo si quisiera, y no se equivocaba del todo. ¿De verdad no conoces tu propia fuerza?, dijo Subaru, levantándose de la cama y estirando los brazos por encima de la cabeza. La miró de reojo, notando que seguía sentada allí, observándolo con esa expresión amable, casi inocente. Emilia ladeó la cabeza. No te hice daño, ¿verdad? Subaru hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. No, estoy bien. Solo, intenta no apretar tan fuerte la próxima vez, ¿de acuerdo? Lo intentaré, prometió, aunque había un brillo travieso en sus ojos que hizo a Subaru pensar lo contrario. Mientras se dirigía a la puerta para empezar el día, aún sentía su mirada fija en él, su presencia ineludible. A pesar de todo, una parte de él encontraba consuelo en ella. Subaru estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con un libro grueso en el regazo y los ojos entrecerrados al leer las palabras. Había estado intentando mejorar su lectura, esforzándose, o al menos eso quería, salvo, claro, por un pequeño problema. Bueno, no pequeño. Emilia. Ella estaba detrás de él, o mejor dicho, a su alrededor. Subaru se removió incómodo, aunque no estaba seguro de si era por la incomodidad o por algo completamente distinto. Nunca imaginó que estudiar se volvería tan complicado. Sus piernas, largas y esbeltas, se extendían bajo las de él, atrapándolo en su sitio. Sus brazos, engañosamente fuertes a pesar de su apariencia delicada, rodeaban su cintura, atrayéndolo hacia sí. La cabeza de Emilia descansaba sobre la suya, y de vez en cuando, miraba por encima de su hombro, su aliento cálido en el cuello. ¿Qué estás leyendo, Subaru? La voz de Emilia era dulce, la pregunta inocente, demasiado inocente. Subaru se estremeció al sentir su aliento cosquillarle la sensible piel del cuello. ¿Es solo algo de historia básica?, murmuró, con la mirada fija en la página, aunque no asimilaba las palabras. ¿Cómo podían, con Emilia prácticamente pegada a él? Pasó la página mecánicamente, fingiendo concentrarse, pero en realidad, no podía pensar con claridad. Cada sutil movimiento que hacía era como un nuevo asalto a su concentración. Sus dedos rozaban ocasionalmente sus costados como por accidente, y la forma en que su cuerpo se apretaba contra el suyo, especialmente con su voluminoso pecho, lo estaba volviendo loco. ¿En serio? Suena interesante, susurró Emilia, con una curiosidad juguetona en la voz. Se inclinó más cerca, rozando su mejilla con la de él. Subaru se quedó sin aliento mientras estiraba el cuello para mirar el libro. ¿De qué trata esta parte? Subaru sintió que el calor le subía por la cara. Algo sobre reinos, creo. Buscó una respuesta a toda prisa, retrocediendo unas páginas para fingir interés. Pero su mirada se desvió hacia el borde de la habitación, donde Beatrice estaba sentada tranquilamente en su enorme silla, con una taza de té en la mano y las piernas colgando mientras observaba todo lo que sucedía. ¿Y su expresión? Diversión, simple y llanamente. El pequeño espíritu de ojos de mariposa no necesitó decir nada para expresar lo entretenida que estaba con la situación. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas contenida, y Subaru tuvo la clara sensación de que disfrutaba de su tormento. ¿Por qué no lo haría? Subaru, el tipo que se había arriesgado una y otra vez, ahora estaba completamente destrozado por un semielfo gigante y burlón que actuaba con demasiada inocencia. Era divertidísimo, al menos desde la perspectiva de Beatrice. Beaco, deja de sonreír con sorna. Subaru la fulminó con la mirada, aunque su voz sonó más nerviosa de lo que pretendía. Beatrice enarcó una ceja delicadamente, ampliando su sonrisa. Supongo que no tengo ni idea de qué estás hablando. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con picardía. Tomó un sorbo lento de té, saboreando el momento. Continúa. Pareces muy concentrado en tus estudios. Sí, claro, refunfuñó Subaru en voz baja, moviéndose de nuevo entre los brazos de Emilia. Pero el movimiento solo empeoró las cosas. Emilia, interpretando su retorcimiento como una invitación, se acomodó, acercándolo aún más, con la barbilla ahora cómodamente apoyada en su hombro. ¿Estás incómodo, Subaru? Preguntó Emilia con inocencia, con sus grandes ojos amatista abiertos de par en par por la preocupación. Acarició su mejilla con la suya, con su cabello plateado rozándole la piel. ¿Estás muy inquieto? No. Estoy bien.
exclamó Subaru casi con un grito, intentando forzar un tono de voz despreocupado, pero sin éxito. Su pulso se aceleró al darse cuenta de lo cerca que estaban. La provocación de Emilia no era evidente, pero era innegablemente deliberada. Tenía que saber lo que hacía. La forma en que Emilia provocaba era sutil, casi ingeniosa. No lo provocaba directamente, nunca se pasaba de la raya en el coqueteo evidente. En cambio, se hacía la inocente y cariñosa, actuando siempre como si no fuera consciente del efecto que tenía en él. Pero Subaru sabía más. La forma en que se acercaba demasiado, la forma en que sus dedos lo rozaban tan ligeramente, no era casualidad. Ella estaba jugando con él y estaba funcionando. Subaru tragó saliva con dificultad, intentando recuperar la compostura. Sus manos aferraron los bordes del libro con más fuerza, aunque no había leído ni una sola palabra en los últimos 10 minutos. ¿Sabes? Creo que necesito, dejar de leer un rato, murmuró. Emilia ladeó la cabeza y soltó una risita. Ah. Apenas has empezado. No te rindas tan pronto, Subaru. Su voz era suave, pero con un matiz juguetón que Subaru no pudo ignorar. Beatrice, mientras tanto, soltó una risita, disfrutando claramente de su incomodidad. Qué patético, supongo. Distraído por lo más obvio. Dejó la taza de té, cruzándose de brazos con aire de suficiencia. No vas a ser más listo si no puedes concentrarte ni 5 minutos, de hecho. Subaru la miró con desaprobación, y se sonrojó. Sí, bueno, quizás si no me aplastaran aquí, podría. Antes de que pudiera terminar, Emilia se movió de nuevo, sus brazos se soltaron de su cintura y se posaron suavemente sobre sus hombros. Sonrió con dulzura, y Subaru casi se derrite en el acto. No te estoy aplastando, Subaru, dijo con voz suave como la seda. Solo te estoy ayudando a relajarte. ¿Relajarse? Pensó Subaru, desconcertado. ¿Cómo se suponía que iba a relajarse si ella hacía todo menos dejarlo respirar bien? Cada vez que intentaba apartarse, ella lo apartaba suavemente, su toque era tan ligero como una pluma, pero de alguna manera imposible de escapar. Exhaló profundamente, resignado a su destino. Quizás así sería estudiar de ahora en adelante. Bien, intentaré concentrarme, murmuró, aunque sabía perfectamente que era una causa perdida. Beatrice sonrió con suficiencia. Suerte con eso, supongo. Se recostó en su silla, observando cómo Subaru acomodaba torpemente el libro en su regazo, mientras Emilia seguía cómodamente sentada detrás de él, felizmente inconsciente, o perfectamente consciente, del caos que estaba causando. Mientras Subaru pasaba la página con manos temblorosas, sabía una cosa con certeza. Si esto continuaba, no iba a aprender nada de ese libro. Subaru estaba sentado rígidamente a la larga mesa del comedor, con el rostro profundamente rojo, y la mirada nerviosa entre su plato y las expresiones divertidas de todos los presentes. La cena en la mansión siempre había sido un evento memorable, pero esta noche era algo completamente distinto. Emilia, sentada a su lado, estaba, inusualmente juguetona. Realmente no tienes que hacer esto, murmuró Subaru en voz baja, sintiendo el calor subir a su rostro una vez más. ¿Por qué no? La voz de Emilia era suave y burlona, con una sonrisa pícara tirando de sus labios. Su cabello plateado enmarcaba su rostro a la perfección, y se inclinó más cerca, sosteniendo una cucharada de comida cerca de su boca. Diga, Subaru. Los hombros de Subaru se tensaron mientras observaba la habitación, su incomodidad aumentaba por la atención absorta de cada persona en la mansión. Prácticamente podía sentir sus miradas sobre él, cada movimiento exagerado en el silencio del comedor. Con un suspiro de impotencia, abrió la boca, permitiendo que Emilia le diera la cucharada de estofado que con tanta insistencia le había ofrecido. ¿Ves? No estuvo tan mal, ¿verdad? Sonrió Emilia, con los ojos brillantes de alegría. Subaru tragó saliva rápidamente, con las mejillas ardiendo. ¿Tan mal? Era una tortura. No solo lo alimentaba la chica que le gustaba muchísimo, lo alimentaban delante de todos. Y peor aún, Emilia lo disfrutaba mucho más de lo que dejaba ver, con sus bromas tan sutiles como una bola de demolición. Al otro lado de la mesa, Ram sonrió con sorna, fijando su mirada penetrante en Subaru con un brillo depredador. Barusu, eres un pervertido descarado, ¿verdad? Dijo con un tono burlón. Estás disfrutando esto más de lo que deberías. Subaru farfulló, casi atragantándose con la comida. No lo disfruto. Es decir, no es que no lo disfrute, pero ese no es el punto. Su voz se quebró de vergüenza, pero su protesta solo pareció avivar la diversión de Ram.
Garfield, sentado unas cuantas sillas más allá, golpeó la mesa con una carcajada, sonriendo de oreja a oreja. Ja. Míralo. Al capitán le están dando de comer como a un rey. Vamos, capitán, enséñanos cómo se hace. Subaru le lanzó una mirada a Garfield, intentando desesperadamente comunicarle con sus ojos que ese no era el tipo de estímulo que necesitaba en ese momento, pero la sonrisa de Garfield solo se amplió. Junto a Garfield, Otto sonrió amablemente, aunque sus ojos delataban su propia diversión. Subaru, debo decir que estás manejando esto mejor que yo, rió entre dientes, mirando a Subaru y a Emilia. Aunque es una situación bastante única. Único era sin duda una manera de decirlo. Frederica, siempre profesional, estaba cerca con una expresión serena, aunque las comisuras de sus labios se crisparon, delatando una diversión apenas contenida. Asintió respetuosamente mientras le servía otro plato a Roswell, pero Subaru notó que disfrutaba del espectáculo mucho más de lo que su estoico semblante dejaba entrever. Roswell, por supuesto, se sentó a la cabecera de la mesa, con sus ojos desparejados brillando con picardía mientras apoyaba la barbilla en una mano, observando la escena con un deleite apenas disimulado. Oh, Subaru-kun, querido muchacho, qué suerte tienes, ¿verdad? Su voz rezumaba burla, cada palabra se arrastraba como un gato jugando con un ratón. Emilia-sama está siendo muy cariñosa contigo esta noche. Qué interesante. Subaru hizo una mueca. Por favor, no lo hagas más raro de lo que ya es, Roswell. Mientras tanto, Beatrice, sentada al otro lado de la mesa, puso los ojos en blanco, con sus bracitos cruzados sobre el pecho, mientras observaba con desdén las travesuras de su contratista. En serio, supongo. El idiota siempre encuentra la manera de hacer el ridículo, ¿no? A pesar de sus duras palabras, había una leve dulzura en la mirada de Beatrice, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Conocía a Subaru lo suficiente como para saber que no estaba manejando bien la situación. Y luego estaba Rem. Subaru sintió una punzada de culpa al verla sentada más lejos en la mesa, con una expresión de clara decepción. Intentaba mantener la compostura, pero el ligero puchero en sus labios dejaba claro que deseaba ser ella quien le diera de comer en lugar de Emilia. Apretó ligeramente las manos en su regazo, y a Subaru se le encogió el corazón. Petra, sentada junto a Rem, tenía una expresión similar, frunciendo ligeramente el ceño. Miró a Subaru y a Emilia con una mezcla de celos y frustración. No es justo, murmuró Petra en voz baja, aunque no lo suficiente como para que Subaru no la notara. Se removió en el asiento, cruzando los brazos con un gesto inusualmente malhumorado. La vergüenza de Subaru se acentuó, y su corazón se encogió al saber que las dos chicas se sentían claramente excluidas. Como si esta situación no fuera ya suficientemente mala. Vamos, Subaru, la voz de Emilia interrumpió sus pensamientos, y levantó la vista justo a tiempo para verla ofreciéndole otra cucharada de comida, con su sonrisa tan radiante como siempre. Un bocado más, ¿vale? Subaru suspiró, derrotado. No había escapatoria. Abrió la boca y aceptó la comida con toda la gracia que pudo, aunque no logró calmar el rubor de sus mejillas. Los residentes de la mansión seguían observando, y el ambiente burlón se intensificaba con cada bocado. Los vítores bulliciosos de Garfield, los comentarios mordaces de Ram, las sonrisas de apoyo de Otto, las miradas de disgusto de Beatrice, la insoportable sonrisa de Roswell, todo era demasiado. Y luego estaban Rem y Petra, sentadas en silencio con expresiones decepcionadas. Subaru quería que la tierra se lo tragara por completo. Mientras Emilia retiraba la cuchara, rió suavemente, inclinándose para susurrarle al oído. Te estás poniendo muy rojo, Subaru. ¿De verdad te da tanta vergüenza? Todo el cuerpo de Subaru se tensó ante su proximidad, y su mente se quedó en blanco. Quiso responder, decir algo ingenioso, pero solo salió un débil y tartamudo ese sí. La risa de Emilia era ligera, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Sabía exactamente lo que hacía, y estaba funcionando. Cada coqueteo juguetón, cada caricia suave, lo tenía en sus manos, y todos lo sabían. Mientras Subaru respiraba hondo, rezó en silencio para que la comida terminara pronto. Porque si esto continuaba, no estaba seguro de poder sobrevivir a la vergüenza, ni a las sonrisas burlonas de todos los rincones de la sala. Subaru se quedó paralizado junto a la puerta, mientras su cerebro luchaba por procesar la imagen que tenía ante sí. Emilia, con su delicado camisón, cuya suave tela se ajustaba a su figura alta y esbelta, parecía más etérea que nunca a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del pasillo.
Su cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros, y la forma en que permanecía allí, con el rostro teñido de un leve rubor, era suficiente para acelerarle el corazón. Subaru, empezó Emilia con voz suave pero firme. Quería preguntarte, esta vez cómo es debido. ¿Puedo dormir a tu lado esta noche? Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de inocencia y sinceridad. Antes de que Subaru pudiera siquiera responder, una pequeña figura con un camisón rosa con volantes pasó junto a él con un resoplido. TCH, supongo que me voy, murmuró Beatrice, dirigiéndose al pasillo. Subaru parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Espera, Beako. ¿A dónde vas? Preguntó, volviéndose hacia ella confundido. Beatrice miró por encima del hombro, con expresión seria pero con un ligero atisbo de diversión en los ojos. Supongo que no me apetece mucho estar presente cuando empecéis a hacer el amor. Sus palabras eran indiferentes, pero el efecto fue inmediato. El rostro de Subaru se sonrojó profundamente y casi se atragantó con su propia respiración. Hacer el amor. ¿De qué estás hablando? Emilia, igual de nerviosa, se sonrojó de la misma manera, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Ve, Beatrice. No es así. Protestó, con la voz ligeramente más aguda de lo habitual. Beatrice hizo un gesto de desdén con la mano mientras se alejaba tranquilamente, desapareciendo por el pasillo. Claro, claro. Que se diviertan, supongo. Betty estará en la biblioteca si me necesitan. Buenas noches, Subaru, Emilia. Sin decir nada más, desapareció por la esquina. Subaru y Emilia permanecieron en silencio, atónitos, con el peso de la bomba casual de Beatrice flotando en el aire. Ninguno podía mirarse a la cara, demasiado avergonzados para hablar. La tensión incómoda era palpable y se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Subaru se aclaró la garganta con voz temblorosa. Quiero decir, sí, claro que puedes dormir a mi lado, dijo, intentando parecer tranquilo, aunque su rostro aún ardía de vergüenza. Emilia asintió torpemente, jugueteando con el dobladillo de su camisón. Gracias, Subaru. Entró en la habitación y cerró la puerta con suavidad. La habitación, aunque familiar, se sentía extrañamente diferente ahora. Quizás era el suave resplandor de la luna proyectando sombras sobre el suelo, o quizás era simplemente la mayor conciencia de su situación. Sea como fuere, Subaru no podía ignorar el latido de su corazón mientras Emilia se dirigía a la cama. Ella también parecía nerviosa, lo que de alguna manera lo hacía aún más surrealista. A pesar de haberse colado en su cama innumerables veces, esto era diferente. Esta vez, él estaba despierto cuando ella se unió a él, y ese simple hecho hizo que toda la experiencia se sintiera más íntima, más real. Subaru se movió torpemente a un lado de la cama, haciéndole espacio mientras intentaba calmar la tormenta de pensamientos que le azotaba la mente. Entonces, ¿quieres? Sí, interrumpió Emilia suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro. Se acercó a la cama y se deslizó a su lado. Sus largas piernas y su alta figura ocupaban gran parte del colchón. Sus movimientos eran cuidadosos, como si no supiera bien dónde colocarse. Durante unos segundos de agonía, permanecieron allí, mirando al techo en silencio, ambos demasiado conscientes de la presencia del otro. Subaru podía sentir el calor que irradiaba, el suave subir y bajar de su respiración. Su mente corría mientras intentaba pensar en algo, cualquier cosa que decir, pero las palabras le fallaban. Emilia se movió ligeramente, rompiendo el silencio con una risa nerviosa. Es un poco diferente, ¿verdad? Ahora que ambos estamos despiertos. Subaru asintió, tragando saliva. Ese sí. Un poquito. Más silencio. Subaru quería decirle algo tranquilizador, para aliviar la tensión, pero no podía dejar de pensar en lo cerca que estaba, en cómo su mano rozaba su brazo mientras se acomodaba entre las sábanas. No era la primera vez que compartían la cama, pero se sentía como si fuera la primera vez. Cada sutil movimiento se magnificaba, cada centímetro entre ellos se cargaba con una electricidad que no sabía cómo controlar. Finalmente, Emilia rompió el silencio una vez más. Disculpa si es un poco incómodo, Subaru. No quise incomodar. Se movió ligeramente, mirándolo de reojo. Subaru negó con la cabeza rápidamente. No, está bien. En serio. Es que, no estoy acostumbrado, supongo. Emilia sonrió suavemente, con expresión tierna. Yo tampoco estoy acostumbrada, admitió con voz suave. Dudó un momento y añadió. Pero, me gusta estar cerca de ti. Es reconfortante. Subaru sintió que el corazón le daba un vuelco al oír sus palabras.
Giró la cabeza para mirarla. Sus rostros estaban ahora separados por centímetros sobre la almohada. A mí también me gusta, dijo en voz baja, apenas un susurro. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y la incomodidad pareció desvanecerse, reemplazada por algo más suave, más cálido. La tensión seguía ahí, pero ya no era incómoda. Eran simplemente, ellos. Juntos. Emilia sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. Buenas noches, Subaru. Subaru le devolvió la sonrisa. Su corazón por fin empezaba a calmarse. Buenas noches, Emilia. Al volver el silencio entre ellos, Subaru sintió que el peso del día se disipaba lentamente. La incomodidad seguía ahí, sí, pero debajo había algo mucho más profundo. Algo que lo hacía sentir, en paz. Y cuando la respiración de Emilia se suavizó, indicando que se estaba quedando dormida, Subaru también se permitió relajarse, con el corazón lleno y contento. Sin que el otro lo supiera, mientras se encontraban en el reino de los sueños, los dos se abrazaban para darse calor y consuelo. Emilia parte 2. Subaru se deja llevar por el Snu escritor de tienda de dólares. Resumen. Subaru se entusiasmó frente al espejo, esta vez duraría más. Beatriz, para su consternación, utilizó un hechizo para aumentar su vitalidad masculina para que pudiera durar más. Él no será el primero en rendirse. Texto del trabajo. Todo empezó de forma sencilla. Otra tarde tranquila, otra lista de tareas para Subaru. Había estado limpiando una mesa, concentrado en terminar su tarea antes de acostarse. Su mente ya se dirigía a la idea de un sueño tranquilo, hasta que una sombra, larga y grácil, lo cubrió. Apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de sentirla. Emilia se le acercó por detrás sin hacer ruido, imponente sobre su pequeño cuerpo. Sus brazos, cálidos y suaves, lo envolvieron por detrás, envolviéndolo con facilidad. Su aroma, limpio, floral, vertiginosamente placentero, llenó sus sentidos. Entonces ella se inclinó. Él sintió su aliento en su oído, enviando un escalofrío por su columna. Subaru, me siento amorosa esta noche, susurró dulcemente, con la voz llena de intención. Subaru casi dio un salto, agarrando con fuerza la tela. ¿Amoroso? Balbuceó, con el corazón acelerado. ¿Quién dice amoroso hoy en día? Pero su respuesta no fue con palabras. Fue en la forma en que se inclinó aún más, rozando su oído con los labios mientras susurraba de nuevo. Subaru. Respiró con dificultad, su determinación ya empezaba a flaquear. De acuerdo, dijo por fin en voz baja. No era como si fuera a decir que no. No a ella. Emilia quería otra oportunidad esa noche, otra vez, y él estaba más que dispuesto a dárselo todo. Demonios, se lo daría todo, todas las noches si ella lo quería. El único problema era, que no podría sobrevivirla. No era cuestión de resistencia ni entusiasmo. No, la sangre élfica de Emilia, su resistencia sobrenatural, era prácticamente injusta. Parecía incansable, infinitamente ansiosa en noches como esta. ¿Y Subaru? Bueno, él era solo un humano, y los límites humanos eran brutalmente evidentes cuando se trataba de intentar seguirle el ritmo. Aún así, no se rendiría. No se atrevería. Se armó de valor, tragándose los nervios. Entonces nos vemos en nuestra habitación dentro de un rato, dijo con firmeza. Solo, déjame terminar aquí primero. Emilia sonrió, y él lo notó en su voz. Te espero, susurró. Sus labios le dieron un beso suave y prolongado en la mejilla, haciéndole latir el corazón con fuerza. Y con eso, se alejó, moviendo las caderas ligeramente, sabiendo exactamente en qué estado lo estaba dejando. Subaru exhaló bruscamente, apoyándose en la mesa. Maldita sea, murmuró en voz baja. Se secó la frente, intentando calmar su corazón acelerado. Tenía que prepararse. Otra noche con ella, otra prueba de fuerza de voluntad y resistencia. Una que, en el fondo, sabía que no podría ganar, pero que se condenara si no le daba todo lo que tenía, cada vez. Con una última respiración profunda, Subaru se enderezó y la determinación brilló en sus ojos. Subaru estaba de pie, sin camisa, frente al espejo alto de su habitación. El vapor del baño aún se le pegaba ligeramente a la piel. Su cuerpo no era precisamente imponente, no era un guerrero corpulento como Garfield, pero tras un año de entrenamiento, sparring, carreras y una voluntad obstinada, se había convertido en un hombre esbelto y definido. Un abdomen marcado marcaba sus abdominales, y sus brazos, aunque delgados, denotaban una fuerza nervuda.
Flexionó sus pequeños bíceps, contorsionando el rostro con fingida seriedad mientras se animaba. Tú puedes, Natsuki Subaru, le susurró a su reflejo. Esta noche no solo aguantarás, sino que la harás rendirse primero. Desde la puerta, una vocecita impasible interrumpió su teatralidad. ¿Tienes que hacer esto siempre, supongo? Subaru gritó y se dio la vuelta, con las mejillas rojas. Beako. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Beatriz se quedó allí de brazos cruzados, con los ojos de mariposa entrecerrados por la exasperación. Lo suficiente para verte poner esas caras ridículas, de hecho. Su mirada se detuvo en él un momento más, divertida a su pesar. Supongo que sé lo que va a pasar. Por desgracia, ya he presenciado las consecuencias varias veces. Subaru se frotó la nuca, avergonzado pero decidido. Beako, no lo entiendes. Tengo que aguantar tanto como ella. Nunca lo hago. Siempre está dispuesta a más cuando me doy por vencido como un novato fracasado. Tengo que cambiar las tornas. Beatriz ladeó la cabeza. ¿Por qué? Me pregunto si no dejas satisfecha a la semielfa. El rostro de Subaru se ensombreció de vergüenza. Ese sí, lo hago, entonces, ¿por qué importa? Me pregunto. Preguntó Beatriz arqueando una ceja. La expresión de Subaru se endureció. Porque quiero ver si puedo quebrarla primero. Apretó los puños a los costados con un fuego justo, como si esta fuera la batalla más grande que jamás enfrentaría. Beatriz dejó escapar un largo y cansado suspiro. HMPF. Tan tonta como siempre, de hecho. Con una leve sonrisa, extendió la palma. La energía mágica se encendió brevemente, y su mano brilló tenuemente con una luz tenue. Sin previo aviso, le dio un golpe seco a Subaru en la espalda. ¡Ay! Beako. ¿Qué demonios? Gritó Subaru, frotándose la espalda, solo para congelarse al sentir un calor extraño que le recorrió el cuerpo. Un brillo vibrante y constante se extendió por sus venas. Su corazón latía con más fuerza, sus músculos se tensaron con energía renovada y sintió una sensación de resistencia casi ridícula que inundaba cada fibra de su ser. De hecho, te aumenté la vitalidad, dijo Beatriz secamente, quitándose las manos de encima como si nada. Deberías poder igualarla en la cama, al menos por esta noche. Así que supongo que podrías dejar de hacer esas tonterías frente al espejo. Subaru parpadeó. Abrió y cerró la boca varias veces. ¿Qué? Bajó la mirada, sintiéndose como una versión mejorada de quien había sido 5 minutos antes. ¿Por qué nunca hiciste esto antes? Beatriz le dedicó una sonrisita de suficiencia, con un brillo travieso en los ojos. Supongo que nunca preguntaste. Parecía que a Subaru le salía vapor de las orejas. Agitó los brazos con incredulidad. Nunca pregunté. Beako. El pequeño espíritu resopló y giró sobre sus talones. Ahora date prisa, o supongo que harás esperar a Emilia. Su voz se escuchó con aire de suficiencia. Y trata de no avergonzarte esta vez, de hecho. Subaru se quedó allí un momento, con el corazón latiéndole con fuerza, la vitalidad recorriéndolo como si hubiera bebido un barril de pura energía. Sonrió, la emoción lo invadía. Está bien, Emilia, susurró para sí mismo. Esta noche comienza la verdadera batalla. Y con esto, se puso los pantalones, cuadró los hombros y se dirigió a la habitación, listo para la guerra de resistencia que se avecinaba. Subaru abrió la puerta de su habitación, conteniendo la respiración y el pulso acelerado. Entró lentamente, con la anticipación arreciando con cada latido. Y allí estaba ella. Como siempre, esperándolo. Verla nunca dejaba de dejarlo sin aliento. Su corazón se llenaba de algo intenso y hambriento, una necesidad que iba más allá del simple deseo. Cada noche, cada momento, y aún así, nunca perdía su efecto. Emilia se sentó en el borde de la cama, bañada por la suave luz de la luna, con su piel pálida casi radiante. Pero esta noche, había ido más allá. A Subaru casi se le cayó la mandíbula al suelo. Llevaba la lencería más impresionante que jamás había visto, blanca como la nieve recién caída, ceñida a la perfección a cada curva de su figura. Tirantes finos y delicados le ceñían las caderas, un encaje transparente se deslizaba por sus muslos, y el sujetador apenas cubría la suave plenitud de su pecho. Combinaba tan perfectamente con su piel que parecía hecho exclusivamente para ella. Subaru, dijo con dulzura, con una voz cálida como la miel. Se levantó con gracia lenta y pausada y comenzó a caminar hacia él. Dios, era impresionante. Se le cortó la respiración. El pulso le latía como un tambor. Por muchas veces que la viera así, nunca era suficiente.
Y elevándose sobre él, hermosa, poderosa, femenina de una manera que lo hacía doler, Emilia era enorme. Con sus 23 metros, lo empequeñecía fácilmente, y su lencería solo acentuaba cada generosa curva, cada miembro largo y bien formado. No era solo una mujer hermosa, era una diosa, y era suya. Solía estar nervioso por la diferencia de altura, por cómo sus largos brazos podían rodearlo por completo, por cómo sus piernas empequeñecían las suyas, por cómo podía levantarlo sin siquiera intentarlo. Ahora le encantaba. Cada centímetro de ella, cada instante de entrega a su fuerza y suavidad, se había vuelto adictivo. Emilia sonrió, su expresión suave, sus ojos brillantes. «Oye, Emilia», logró decir Subaru, con la voz baja y ronca por el deseo. Y ya lo podía sentir, esta noche iba a ser diferente. «Subaru», ronroneó Emilia de nuevo, con una voz empalagosa, cada palabra destilando deseo. «Te he estado esperando, señor. Siento un calor infernal, me duele, esperándote». Su aliento lo envolvió, el calor de su voz lo envolvió como un torno. Subaru sonrió, sintiendo una oleada de orgullo que le era familiar, y algo más profundo, algo primitivo, se agitó en su interior. «Me alegra poder hacerte sentir así, Emilia Tan», respondió en voz baja y firme, aunque el corazón amenazaba con salírsele del pecho. Ella acortó la distancia, su imponente figura moviéndose con gracia felina. Subaru captó esa mirada en sus impresionantes ojos amatista, suaves pero ardientes, un hambre apenas contenida. Se quedó sin aliento. Luego se inclinó, ahuecó sus mejillas con esas manos perfectas y lo atrajo hacia él para besarlo. Comenzó suave, provocativo, como una pluma rozando la llama. Pero rápidamente, tan rápido, se volvió más ardiente, más primario. Su boca se movió contra la de él con una ansia desesperada, sus suaves labios presionando con más fuerza, separando los suyos mientras su lengua reclamaba más. La pasión lo invadía en oleadas, cada beso una súplica, una exigencia, una promesa. Subaru se mantuvo firme, rodeándola con sus brazos lo mejor que pudo, recorriendo con las manos la elegante curva de su espalda, la suavidad imposible de su piel extendiéndose sobre ese cuerpo poderoso y escultural. La atrajo hacia sí, igualando su intensidad con cada gramo de su voluntad. Pero entonces, de repente, las manos de Emilia se deslizaron desde sus mejillas hasta su cintura. Sin previo aviso, lo agarró con fuerza y lo levantó como si no pesara nada. «¡Guau!», jadeó Subaru en su boca, pero ella no cedió. Sus labios devoraron los suyos en un beso interminable mientras lo llevaba con facilidad por la habitación. Maldita sea la fuerza élfica. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando su espalda tocó la fría superficie de la pared. Emilia lo apretó firmemente contra ella, su cuerpo alto y poderoso lo mantuvo en su lugar. Por instinto, las piernas de Subaru la rodearon por la cintura, aferrándose a ella mientras el ansia de sus besos se intensificaba. ¿En qué posición me encuentro? Sostenido en sus brazos, pegado a la pared, saboreando su hambre insaciable, Subaru se estremeció. No estaba indefenso, en absoluto, pero la emoción de rendirse a su fuerza, de ser deseado de esa manera, lo consumía. Sus caderas presionadas contra él, su respiración entrecortada ahora mientras interrumpía el beso por un único y tentador momento, lo suficiente para susurrar contra sus labios. «No podrás escaparte esta noche, Subaru». Su respuesta fue un gemido áspero y ansioso, con los dedos apretándole la espalda. «Ni se me ocurriría, Emilia Tan». Y así comenzó la noche, y Subaru sabía que necesitaría cada gramo del encanto de Beatrice para seguir el ritmo. Aún apretado contra la pared, Subaru sentía su pulso acelerado, cada nervio ardiendo bajo el incesante asalto de besos y caricias de Emilia. Su imponente cuerpo lo sujetaba con facilidad, y él no podía hacer más que aferrarse a ella mientras sus labios lo dejaban sin aliento. Pero entonces, la sintió detenerse. El cuerpo de Emilia se movió sutilmente, y una risa grave y sensual vibró en su garganta. Sus ojos color amatista bajaron rápidamente, brillando con una diversión maliciosa. Lo sintió, presionando insistentemente contra su estómago. Bajó la mirada y sonrió. ¿Qué es esto, Subaru?» Su voz era un ronroneo provocador, cargado de deseo. Subaru abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, sus delgados dedos se engancharon en la cintura de su pantalón. «Cape, espera, Emilia». Jadeó, con los ojos muy abiertos, pero ya era demasiado tarde, su ropa desapareció en un instante, destrozada como si nada. «¿Estás tan ansioso?», murmuró ella con una sonrisa encantada, su mirada fija en su miembro ahora completamente revelado.
Y sin dudarlo, sin darle tiempo a prepararse, Emilia se agachó y lo engulló en su cálida y ansiosa boca. ¡Ah! Subaru gimió con fuerza, apoyando la cabeza contra la pared y parpadeando. La pura sensación, caliente, húmeda e intensa, le provocó una sacudida en todo el cuerpo. No se lo esperaba. En absoluto. En un instante, sus labios le devoraban la boca, y al siguiente, le envolvían todo el miembro. Emilia. Su voz temblaba, dividida entre el éxtasis y la impotencia. En el aire, con las piernas todavía alrededor de su cintura, inmovilizado contra la pared por su fuerza, Subaru no podía hacer nada más que rendirse al abrumador placer que lo recorría. Ella lo trabajaba con avidez, moviendo la boca con una ansia lenta y deliberada, y arremolinando la lengua con un ritmo enloquecedor. Cada movimiento, cada tirón profundo, le provocaba conmociones que le cortaban el aliento. Emilia tarareaba suavemente a su alrededor, disfrutando claramente de cómo se retorcía en su agarre. Sus manos lo sujetaron firmemente por las caderas, manteniéndolo inmóvil mientras continuaba su implacable y hábil asalto. Maldición, jadeó Subaru, clavándole los dedos en los hombros, me vas a romper antes de que lleguemos a la cama. Pero a juzgar por el brillo en sus ojos cuando lo miró, esa era exactamente su intención. Ah, Emilia. Jadeó Subaru de nuevo, tensando cada músculo de su cuerpo al sentir el placer que lo recorría. Sus piernas intentaron atraerla más cerca, pero entonces, con una facilidad aterradora, Emilia la sujetó con más fuerza. Ella se mantuvo erguida, sus poderosos brazos sosteniéndolo sin esfuerzo mientras le levantaba las piernas por encima de los hombros. Su espalda se arqueó contra su imponente figura, completamente expuesta, completamente a su merced, pero aún sostenida con la delicadeza de un cristal. Su boca nunca soltó su eje. GGH. La mente de Subaru daba vueltas mientras ella continuaba, labios y lengua trabajándolo en oleadas devastadoras y pacientes. Pero ahora ella empezó a caminar, lenta y firmemente, cargándolo como una ofrenda preciada mientras regresaba a la cama. Cada paso era deliberado. Ella lo rodeó con su boca todo el tiempo, con sus ojos hambrientos y ansiosos clavados en su rostro como si dijera, esta noche soy tuya, Subaru. Los brazos de Subaru temblaban, aferrándose a su cabello plateado, con la voz entrecortada. Maldita sea, tenía que mantenerse fuerte. Tenía que hacerlo. No podía permitir que ella lo dominara tanto. No antes de que hubieran empezado, no después de todo lo que Beako había hecho para ayudarlo esa noche. Vamos, Subaru. Se dijo entre jadeos. Ahora eres más fuerte, puedes con esto. Pero Emilia no se lo ponía fácil. Cada centímetro de ella irradiaba sensual dominio, el movimiento de sus suaves labios, la suave vibración de sus gemidos, la absoluta confianza de cargarlo como un juguete. Y con cada paso lento y provocador hacia la cama, su intención era clarísima. Ella iba a devorarlo entero esta noche, mente, cuerpo y alma. Mientras la cama se acercaba, Subaru apretó los dientes, luchando por aguantar. No me voy a romper todavía. Pero Emilia se limitó a sonreírle, con los ojos brillantes, como diciendo, ya veremos. Subaru no pudo resistir, no contra eso. No con la forma en que Emilia se movía, con la forma en que lo devoraba tan deliberadamente, tan sensualmente, tan completamente segura de su poder sobre él. Ah, Emilia. Su grito se ahogó contra el muro de placer cuando finalmente terminó, estremeciéndose con fuerza. Emilia no se desanimó, su boca permaneció sellada a su alrededor mientras tragaba hasta la última gota que fluía de él, lenta y saboreando, su garganta moviéndose a su alrededor con un movimiento tan obsceno y deliberado que Subaru casi se desmaya en el acto. Su cuerpo se relajó, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. Mierda. Logró jadear, con los ojos vidriosos. Sintió como si le hubieran chupado la vida, de la mejor manera posible. Pero Emilia no había terminado. Antes de que Subaru pudiera siquiera intentar recuperarse, ella sonrió suavemente y con una facilidad aterradora lo arrojó sobre la cama. ¡Guau! Gritó mientras golpeaba el colchón, rebotando ligeramente antes de desplomarse sobre él, con las piernas temblorosas y los brazos flácidos. Tranquilízate, susurró para sí mismo con los ojos cerrados. Te entrenaste para esto, tienes el hechizo de Beako, puedes lograrlo. Se obligó a incorporarse, apoyándose temblorosamente sobre los codos. Pero cuando abrió los ojos, Emilia estaba de pie al borde de la cama, de nuevo imponente sobre él. Su lencería blanca se ceñía a su figura alta y curvilínea, y su cabello plateado caía sobre su espalda como una cascada brillante.
Tenía los labios ligeramente entreabiertos, las mejillas sonrojadas y los ojos brillaban con una mirada dulce pero peligrosa. Subaru, ronroneó, con la voz llena de hambre. Eso fue solo el comienzo. Aún no he terminado contigo. Subaru tragó saliva con fuerza, el miedo se mezcló con la excitación cuando el peso de sus palabras lo invadió. Su cuerpo dolía de la manera más deliciosa, pero la noche estaba lejos de terminar. Y a juzgar por esa mirada, hechizo de beaco o no, no estaba tan seguro de sobrevivir a esta ronda en una sola pieza. Balbució. Estoy listo. Creo, añadió en silencio, con los ojos muy abiertos mientras ella subía a la cama con una gracia lenta y depredadora. Y así comenzó la segunda ronda. Emilia se subió a la cama con movimientos lentos y pausados, su imponente y grácil figura proyectaba una sombra sobre Subaru, quien yacía boca arriba. Cada movimiento de su cuerpo hacía que el colchón se hundiera bajo ella, cada sutil balanceo de sus caderas le aceleraba el corazón. Lo vio con claridad. Cómo Subaru se preparaba, con los brazos tensos a los costados y las piernas ligeramente encogidas, como si se preparara para una pelea o una tormenta. La divertía muchísimo. La forma en que sus ojos brillaban con excitación y un leve atisbo de miedo, la forma en que contuvo el aliento como si estuviera a punto de sumergirse, era adorable. Ver a Subaru retorcerse bajo ella le aceleró el pulso a Emilia, una deliciosa excitación que le enroscaba en el estómago. Alimentaba algo muy profundo en su interior, un hambre juguetona y voraz que no había comprendido del todo hasta que estuvo con él. Y cuando él la miró, con los ojos muy abiertos y sonrojado, ella no pudo resistirse. Inclinándose, su rostro se cernía justo encima del suyo, su aliento cálido contra su piel. Su cabello plateado caía en cascada a su alrededor como una cortina brillante, atrapándolos en su propio mundo. Subaru, susurró, su voz cargada de afecto y deseo. Entonces ella se sumergió, capturando sus labios en un beso desordenado y hambriento. MMPH. Jadeó Subaru, levantando instintivamente los brazos para rodearla y clavándole los dedos en la espalda. El beso fue todo menos suave, húmedo, apasionado, descuidado. Su lengua se presionó con insistencia contra sus labios, explorándolo, saboreándolo, reclamándolo con una necesidad desenfrenada. Desde el principio de su relación, Emilia descubrió algo muy rápido. Le encantaba besar. Le encantaba mucho más de lo que jamás había imaginado. Y cuando finalmente le dijeron, sin más eufemismos confusos, que besar no procreaba, bueno, después de eso, simplemente no pudo parar. Cada vez que tenía la oportunidad, cuando él menos lo esperaba, cuando estaba haciendo las tareas del hogar, caminando por los pasillos, leyendo un libro o especialmente cuando estaba debajo de ella así, lo devoraba a besos, ebria de la sensación de su boca contra la de ella. Ahora no era diferente. Sus labios se movían con una energía frenética, su lengua se enredaba con la de él una y otra vez, pequeños murmullos de placer vibraban en su garganta. Subaru gimió suavemente contra ella, intentando seguirle el ritmo, pero la intensidad lo dejó sin aliento. Deslizó las manos por su espalda firme y tersa, desesperado por anclarse. Santo cielo, pensó entre la niebla, ¿por qué besa así siempre? ¿Y por qué le encanta tanto? Sobre él, Emilia sonrió contra sus labios, sintiendo cada tic, cada contorsión de su cuerpo bajo el suyo. Lo besó más profundo, más fuerte, porque en ese momento, no había nada más dulce que hacer que Subaru se derritiera bajo ella. Emilia finalmente soltó su boca. Un fino y brillante hilo de saliva se estiró entre sus labios antes de romperse y deslizarse por su barbilla. Subaru yacía allí jadeando, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, cada centímetro de su cuerpo ardía de calor. Le encantaba cuando ella lo besaba así. Esa forma desordenada, necesitada y hambrienta que lo dejaba mareado, nunca se cansaba. Pero por mucho que le encantara, sabía lo que vendría después. Podía verlo en sus ojos. Ese brillo, ese destello juguetón y dominante que le decía exactamente cómo iba a ser la siguiente parte. Emilia va a ser la primera en llegar, pensó, tragando saliva nerviosamente. Claro que sí. Siempre le gusta llevar las riendas. Y no iba a quejarse. No, para nada. Pero, maldita sea, tenía que prepararse. Emilia sonrió dulcemente, demasiado dulcemente, mientras se enderezaba, sentándose a horcajadas sobre sus caderas con gracia lenta y deliberada. Su alta figura se alzaba sobre él, su lencería blanca resbalándose ligeramente por sus movimientos, dejando aún más de su hermosa piel pálida expuesta a su mirada hambrienta.
Subaru yacía boca arriba, observando conteniendo la respiración mientras ella se levantaba lo suficiente para posicionarse, agarrando su eje con una mano fuerte y guiándolo perfectamente. Y luego, sin previo aviso. Golpe. ¡Ah! Gritó Subaru, con los ojos abiertos como platos mientras Emilia bajaba las caderas con un movimiento suave y poderoso, absorbiéndolo por completo. Cálido. Apretado. Dios mío, todo lo que amaba y más. El calor, la presión, la pura sensación de estar dentro de ella, casi lo hizo perder la cabeza en ese instante. Era casi demasiado bueno. Tan bueno. Emilia. Jadeó, y sus manos volaron hacia sus caderas por instinto. Pero esta noche no hubo piedad. Emilia apenas le dio un segundo antes de empezar a moverse, embestidas rápidas y salvajes, sus caderas rozando y embistiéndolo con un ritmo voraz e implacable. Su cabello plateado se mecía salvajemente alrededor de su rostro, sus mejillas sonrojadas y sus labios entreabiertos pintaban una imagen de puro deseo. Subaru. Gimió ella sobre él, con los ojos entrecerrados, embriagada por la sensación. Subaru la agarró por las caderas con todas sus fuerzas, clavándose los dedos en su suave piel mientras intentaba desesperadamente anclarse. Emilia, despacio. Pero él sabía que no era así. Cuando ella se ponía así, no había forma de frenarla. Cada vez que ella descendía, sentía cómo sus huesos se tensaban bajo la fuerza, la presión implacable de sus movimientos. Era asombroso, pero también aterrador. Más de una vez, Subaru se había sorprendido pensando que un día, una noche, Emilia le rompería la pelvis. Y esta noche no iba a ser la excepción. La próxima vez tendré que pedirle a Beako que encante mis huesos. Gimió en voz baja. Pero a pesar del riesgo, a pesar del dolor que le aquejaba en las caderas, Subaru no pudo evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro. No cambiaría esto por nada. Y encima de él, Emilia seguía moviéndose, con los ojos fijos en él y la voz temblando de placer. Más, Subaru, quiero más. Y él iba a darle todo lo que tenía, incluso si eso lo mataba. Emilia no mostró signos de desaceleración. En todo caso, apenas estaba empezando. Sus caderas subían y bajaban con un ritmo feroz, embistiendo a Subaru con una fuerza deliciosa y voraz. Cada vez que lo penetraba por completo, el calor y la estrechez que lo rodeaban lo hacían estremecer sin control. Pero ahora, ella comenzaba a girar, moviendo las caderas en círculos perversos en la base de cada embestida, frotándose contra él con una necesidad implacable. Subaru. Jadeó entre gemidos sin aliento. No se cansaba de esa sensación. Nada en el mundo se comparaba. Subaru era tan grande ahí abajo, llenándola de una forma para la que ningún libro ni palabra la había preparado. La forma en que latía dentro de ella, la forma en que sus cuerpos se unían, la piel resbaladiza por el calor, era embriagador. No se parecía en nada a lo que describían los libros. Los libros hablaban de amor tierno y casto, o de metáforas poéticas. Esto era crudo, desesperado, perfecto. El cabello plateado de Emilia caía alrededor de su rostro en mechones salvajes mientras ella lo montaba sin piedad, sus gemidos se hacían más fuertes y sus muslos se flexionaban alrededor de sus caderas. Debajo de ella, Subaru apretó los dientes, clavándole los dedos en las caderas como si intentara anclarse en medio de una tormenta. Emilia. Gimió con voz entrecortada. La mujer grande y poderosa que estaba sobre él lo estaba conquistando con todas sus fuerzas. Intentó, desesperadamente, resistir, igualar su intensidad, pero cada caída salvaje de sus caderas y cada roce le enviaba descargas eléctricas por todo el cuerpo. Y aún así, incluso mientras sus músculos temblaban, incluso mientras luchaba por mantener la cordura, lo amaba. Cada segundo. Cada momento brutal e impresionante. Los ojos de Emilia se clavaron en los suyos con un brillo primitivo. Sin decir palabra, se inclinó de nuevo, presionando su cuerpo contra el suyo, envolviéndolo con su imponente figura. Y entonces, su boca capturó la de él una vez más en otra sesión de besos descuidados y voraces. MMPH. Jadeó Subaru en su boca, pero no había escapatoria. Su lengua se abalanzó sobre sus labios, arremolinándose y reclamándolo con un hambre húmeda y descontrolada. Su lengua se tocó débilmente con la de ella, ya tambaleándose por el asalto. Ahora, besado hasta la locura, atrapado bajo su enorme cuerpo, con sus caderas cabalgando sin piedad, Subaru ya sentía que sus ojos se movían hacia atrás. Todo estaba sucediendo a la vez. Demasiado calor, demasiada presión, demasiado placer. NNGH, Emilia. Gimió entrecortadamente contra su boca.
Sus brazos la rodearon con más fuerza por la cintura, instintivamente, como si se aferrara a los últimos jirones de su compostura. Pero Emilia siguió moviéndose, gimiendo en su boca, sus caderas moviéndose más rápido, moliendo más profundo, completamente insaciable. Y Subaru sabía, en el fondo, que no iba a durar mucho. No así. No contra ella. Emilia. Voy a... Ak. Gruñó Subaru, con la voz quebrada por el peso de todo lo que se acumulaba en su interior. Su cuerpo estaba al borde del abismo, el placer se cernía sobre él, a punto de estallar. Pero Emilia solo bajó las caderas con más fuerza, frotándose y embistiéndolo con un ritmo salvaje y feroz. Lo agarró por los hombros con fuerza, elevándose sobre él con las mejillas sonrojadas y una mirada vidriosa y hambrienta. Subaru. Chilló de repente, con la voz aguda y sin aliento, al sentir ese calor inmenso y denso que la inundaba de golpe. La sensación la golpeó como una ola, y su cuerpo tembló de satisfacción. Respiró hondo y sus ojos parpadearon. Debajo de ella, Subaru seguía tambaleándose, con todos sus nervios a flor de piel. Sus brazos temblaban alrededor de su cintura, su pecho se agitaba, pero para su sorpresa, no estaba agotado. El hechizo de Beatriz estaba funcionando. En lugar del agotamiento habitual que sentía cuando Emilia lo montaba con tanta fuerza, se sentía, electrizado, vivo, casi demasiado sensible, pero aún capaz de moverse. La intensidad era casi insoportable, pero de alguna manera aún estaba listo para más. Y eso fue solo una ronda. Emilia tampoco parecía agotada. De hecho, se veía más salvaje que de costumbre esa noche. Su cabello plateado le caía desordenado alrededor del rostro, cubriéndole los ojos, pero Subaru podía ver esa sonrisa. Algo estaba pasando. Ella se inclinó lentamente, con el cabello cayendo en cascada a su alrededor, sus labios flotando justo encima de su oreja. Su voz se convirtió en un susurro sensual. Conozco tu juego, Subaru. ¿Qué? Te oí a ti y a Beatrice, hechizo de vitalidad, ¿eh? Rió suavemente, y el sonido le provocó escalofríos. Entonces esta noche habrá un concurso. Subaru tragó saliva con fuerza, con los ojos abiertos. Tal vez, la sonrisa de Emilia se ensanchó, depredadora y emocionada. Entonces no perderé. Y en ese momento, Subaru lo supo. Él estaba en ello. Emilia se incorporó de nuevo, sus caderas todavía rodando perezosamente contra él, manteniéndolo dentro de ella, su mirada brillando con un desafío juguetón. Se acercaba la segunda ronda. Y esta vez, Emilia iba a darlo todo. He estado leyendo libros sucios, Subaru, ronroneó Emilia, rozando ligeramente sus caderas contra él mientras se inclinaba de nuevo con una sonrisa maliciosa. Quiero probar algo, aprovechar mi altura. A Subaru se le cortó la respiración. Emilia tan es tan lasciva. Exclamó con el corazón latiéndole con fuerza, la excitación ardiendo junto con la tensión nerviosa que le encogía el estómago. Cabrón. Resopló Emilia juguetonamente, con la voz llena de cariño y pasión. Llamándome guarrilla. ¿Quién dice tonto hoy en día? Bromeó Subaru, aunque su voz sonaba notablemente más temblorosa. Emilia sonrió, con los ojos brillantes de picardía. Le mostraré quién dice zoquete, señor. Subaru tragó saliva audiblemente, sintiendo la adrenalina subir por su cuerpo, mitad nervios, mitad anticipación. Dios mío, ¿qué leyó? ¿Qué va a hacer? Y sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar la emoción que lo recorrió. Ya estaba increíblemente duro otra vez, deseaba esto. La quería. Emilia se levantó con una gracia lenta, casi exagerada, con su cabello plateado ondeando tras ella, las mejillas sonrojadas y la respiración cargada de deseo. Subaru pensó que podría detenerse, darle un segundo para recuperarse, pero no. Sus manos agarraron sus piernas, levantándolas y sosteniéndolas en el aire, obligándolo a quedarse tendido sobre su espalda, completamente expuesto e indefenso debajo de ella. Es ella. La respiración de Subaru se entrecortó y el corazón se le aceleró al comprenderlo. Golpe. ¡Ah! Gritó Subaru mientras ella descendía con fuerza, absorbiéndolo por completo una vez más. La sensación era casi insoportable después de la intensidad del primer asalto. Era feroz, montándolo con una energía decidida, casi vengativa. Emilia. ¡Guau! ¡Santo cielo! La voz de Subaru se quebró. Su mente daba vueltas. ¿De verdad estaba haciendo? Posición amazona. Pensó desesperado, con estrellas estallando en su visión. Tenían eso en este mundo. ¿Cómo se llamaría aquí? Trono de la reina elfa. Prensa de gigantas. ¿Dónde demonios leyó sobre esto? Ja.
Subaru, te lo mostraré. Gimió Emilia desde arriba, con voz aguda y sin aliento, sujetando sus piernas con las manos mientras sus caderas se movían hacia abajo con embestidas poderosas e implacables. Subaru, abrumado por las sensaciones y la visión de ella, imponente sobre él en esa pose dominante, solo pudo soltar un gemido ahogado. ¿Dónde leíste esos libros? Intentó jadear, pero las palabras se disolvieron en otro gemido cuando Emilia se desplomó aún más fuerte. Completamente indefenso, totalmente destrozado, hizo lo único que podía hacer: levantar las manos para cubrirse la cara, gimiendo entre sus palmas y con los ojos mirando a través de sus dedos temblorosos. Dios mío, pensó mientras sus caderas volvían a golpearlo, llenándolo de tanto calor que creyó que se rompería. Voy a morir así. ¿Qué manera de morir? Pero incluso a través de la salvaje tormenta de placer, no podía negarlo, una parte retorcida de él amaba cada segundo. Emilia era feroz ahora, como una posesa. En el momento en que se dio cuenta de que era una competencia, algo cambió en su interior. La tímida y gentil Emilia había desaparecido, reemplazada por esta imponente y salvaje semielfa, empeñada en que su amante se rindiera primero. Y ella estaba decidida. Sus caderas se movían con un ritmo brutal, sus muslos se flexionaban con cada embestida, su ritmo tan implacable que Subaru apenas podía respirar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su cabello plateado pegado a su piel sonrojada, sus ojos color amatista brillaban con una feroz competitividad. Toma eso. Mi caballero. Gimió entre embestidas, con voz temblorosa pero orgullosa. Cabrón. Subaru, aunque se tambaleaba bajo ella, no pudo evitarlo. Su intento de hablar sucio era típico de Emilia. Esa voz dulce y sincera, intentando sonar dominante y sensual, lo quebrantó, y a pesar del calor, el sudor y la posición insólita en la que se encontraba, una risita se le escapó de los labios. PFFT, los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Infló las mejillas en un adorable puchero a mitad de la embestida, mirándolo fijamente. Te estás riendo. Resopló. No te rías de mí, Subaru. Y en represalia, sus caderas se estrellaron con más fuerza, moviéndose más profundo, más rápido, su agarre en sus piernas se apretó como para castigarlo por atreverse a reír. ¡Ah! Jadeó Subaru, y la risa se convirtió rápidamente en un gemido desesperado al sentir que la sensación abrumadora regresaba con toda su fuerza. Emilia sonrió con picardía entre sus pucheros. Eso te enseñará, zoquete, ronroneó, a paso inexorable. Y en el fondo, Subaru comprendió que no iba a parar. No hasta ganar. No estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir. Subaru apretó los dientes, el sudor le corría por las sienes y sus manos se aferraban impotentes a las sábanas debajo de él. Estoy cerca, pensó, mientras el pánico y el placer luchaban en su cerebro. Demasiado cerca. El ritmo de Emilia era implacable, sus caderas golpeaban hacia abajo con un ritmo salvaje y con cada golpe él sentía que se tambaleaba cada vez más cerca del borde. Pero entonces, a través de la neblina de calor y sensación, lo notó. Allí está, se dio cuenta, un destello de esperanza floreciendo en su pecho. Sus piernas. Podía sentir el sutil temblor en sus largos y poderosos muslos. Una leve sacudida con cada embestida, músculos tensos y temblorosos. Ella también está cerca. Siempre hacía eso cuando estaba cerca. Por muy salvaje que se pusiera, por muchos asaltos que jugaran, cuando las piernas de Emilia empezaban a temblarle un poco, esa era la señal. Ja, ja, Subaru. Jadeó ella, con la voz cada vez más desesperada, menos serena. Ya casi está, pensó, obligándose a respirar a pesar del placer abrumador. Solo tengo que aguantar un poco más. Todo su cuerpo se tensó, los dientes apretados con fuerza, los dedos agarrando las sábanas como si su vida dependiera de ello. Aún no me vencerás, Emilia Tan. Gruñó entre dientes, mirando a través de sus dedos nuevamente para ver su expresión sonrojada y salvaje sobre él. Emilia, con el rostro rojo y los ojos entrecerrados por el placer, lo miró fijamente, leyendo el desafío en ellos. HHMPH. Jadeó. Ganaré. Pero ahora sus piernas temblaban con más fuerza y sus movimientos perdían apenas una fracción de su ritmo perfecto. Vamos, solo un poco más. Se dijo Subaru desesperado. Puedo con esto. Todo el cuerpo de Subaru se tensó, su respiración se quedó atrapada en su garganta cuando finalmente no pudo contenerse más. NNGH, Emilia. Gimió, sus caderas se levantaron instintivamente mientras terminaba profundamente dentro de ella una vez más, el intenso placer sacudiendo cada centímetro de su cuerpo.
Por encima de él, Emilia dejó escapar un jadeo agudo y sin aliento. Ah, Subaru. Sus piernas temblaban violentamente, ya no había temblores sutiles. Todo su cuerpo se estremeció al alcanzar el clímax con él. Lo sintió, su calor lo envolvía, sus fluidos cubriendo la parte inferior de su cuerpo, empapándolos a ambos, pero no le importó. Ni lo más mínimo. Se sentía demasiado bien, demasiado crudo, demasiado perfecto. Por un instante, ambos se quedaron allí jadeando, Emilia, imponente sobre él, con el cabello pegado a la cara y las caderas aún contraídas contra las suyas. Los brazos de Subaru finalmente se relajaron tras apretar las sábanas con tanta fuerza, con los dedos entumecidos. De acuerdo, pensó entre jadeos. De momento va bien. Sigo aquí. Sigo aguantando. Gracias, Beako. A pesar de la intensidad, podía sentirlo. Estaba listo para otra ronda. El hechizo estaba funcionando de verdad. ¿Estás bien, Emilia-tan? Preguntó, con la voz aún sin aliento pero con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Emilia, aún suspendida sobre él, con las mejillas sonrojadas y el pelo revuelto, lo miró parpadeando con una sonrisa suave y aturdida. Claro. Resopló con orgullo. ¿Por qué no iba a estarlo? Subaru rió suavemente, con los ojos brillantes. Solo me preguntaba. Pero en el fondo, ambos sabían que esta contienda no había terminado. Ni de cerca. Y a juzgar por el brillo juguetón que regresó a los ojos de Emilia, estaba lejos de terminar. Habían cambiado. Emilia yacía despatarrada en la cama, con sus largas y pálidas piernas abiertas justo para provocarlo, su rostro sonrojado enmarcado por un cabello plateado que caía en cascada sobre las almohadas. Su pecho, aún subiendo y bajando tras la última ronda intensa, brillaba con una ligera capa de sudor. Y, sin embargo, su sonrisa, esa maldita sonrisa cómplice, le decía a Subaru que ya estaba planeando su próximo movimiento. Él estaba de rodillas frente a ella, con los ojos entrecerrados con feroz determinación y el cuerpo vibrando con los efectos del hechizo de Beatrice. Bien, pensó, tensando los músculos. Ahora me toca a mí tomar el control. Y bien, Subaru. Reflexionó Emilia con dulzura, con voz suave como la seda y una ceja levantada en un gesto juguetón y desafiante. Sin decir palabra, se movió, se inclinó, posicionó su miembro en la entrada con cuidado y entró directamente. Ah. Jadearon ambos al unísono al renacer la conexión, ardiente, intensa, increíblemente buena. Subaru apretó los dientes y deslizó las manos hacia las caderas de ella para tomar la iniciativa. Pero justo en ese momento, ella atacó. ¿Qué? Él debería haberlo sabido. En un instante, los brazos de Emilia lo rodearon, uno fuerte y elegante bajo su hombro, el otro deslizándose hasta la nuca. Lo atrajo hacia sí, apretándole el rostro firmemente entre sus suaves pechos empapados de sudor. NNGH. Susurró Subaru, con los ojos muy abiertos y el rostro hundido entre sus pechos. Haz lo mejor que puedas, Subaru, susurró, con su voz cargada de alegría burlona y su pecho vibrando suavemente con su risita. Maldita sea todo. Subaru se agitó un poco, sus caderas aún trabajaban instintivamente, pero era imposible conseguir el ritmo adecuado de esa manera, distraído por la abrumadora suavidad que rodeaba su rostro, su aliento atrapado contra su piel. Por supuesto que haría ese movimiento. Podía oír su corazón acelerado en su oído, su cuerpo retorciéndose ligeramente debajo de él, pero maldita sea, ¿cómo se suponía que iba a mantener la concentración así? Aún así, no iba a rendirse. No ahora. No cuando la contienda seguía en pleno apogeo. Con o sin voz, pensó Subaru con determinación, haré lo que pueda. Ya verás, Emilia-tan. Subaru apretó los dientes, o lo intentó, dada su posición actual, muy ocupada, con el rostro hundido en el pecho suave y agitado de Emilia. Sus brazos lo mantenían firmemente aferrado, su piel cálida y resbaladiza contra sus mejillas, su corazón latiéndole con fuerza en el oído. Pero maldita sea, no se iba a rendir. Sus caderas seguían moviéndose, embistiéndola con determinación, cada movimiento duro y profundo, clavándola con todas sus fuerzas. Sus manos la sujetaron por la cintura con fuerza, hundiendo los dedos en la suave curva de sus caderas para hacer palanca. Y claramente, lo estaba haciendo bien. A ese Subaru, le susurró Emilia al oído, con voz temblorosa de placer. Cada susurro vibraba contra él, animándolo aún más. Así es, pensó, con los músculos ardiendo. ¿Querías un concurso? Pues te voy a dar uno.
Podía sentir sus muslos temblando contra sus costados, su pecho subiendo y bajando más rápido ahora, su respiración entrecortada mientras sus embestidas se mantenían fuertes, constantes e implacables a pesar de su intento de sofocarlo con sus enormes pechos. Pero, ay, estar atrapado así lo hacía mucho más difícil. Cada vez que su pecho se movía, cada gemido entrecortado, cada apretón de sus brazos, le enviaba nuevas oleadas de calor. Aún así, no se rendiría. No me rendiré. Gritó en su mente, concentrando cada gramo de fuerza en sus movimientos. La voz de Emilia se volvía cada vez más temblorosa, su cuerpo se tensaba bajo él. Subaru. Escuchar eso lo animó aún más, estaba llegando a ella. De ninguna manera se rendiría ahora. No esta noche. No cuando la victoria estaba tan cerca que casi podía saborearla, aunque no pudiera respirar bien en ese momento. Subaru se esforzó más, luchando contra la sofocante suavidad, contra el calor creciente en sus venas. Vamos, Emilia-tan. Pensó con fiereza. Puedo con ello. Emilia lo abrazó más fuerte, sus largos brazos envolvieron firmemente a Subaru, manteniendo su rostro enterrado entre sus suaves y sonrojados pechos. Oh, a ella le encantó esto. La forma en que él se movía debajo de ella, la forma en que sus caderas seguían empujando con una pasión tan cruda y desesperada, incluso con ella tratando de provocarlo y abrumarlo, hizo que su corazón se hinchara. Subaru siempre era apasionado en esos momentos. No importaba la intensidad de las cosas, no importaba cuántas rondas hubieran jugado, cada embestida, cada jadeo, cada caricia irradiaba amor. Y ella lo sentía, en lo más profundo de su ser. Él no solo intentaba ganar su juego, sino que le demostraba cuánto la adoraba, la veneraba y la deseaba. Sus dedos se deslizaron suavemente por su cabello húmedo de sudor, acercándolo aún más. Su nariz estaba pegada a su piel, la de ella hundida en su cabello suave y limpio. Aún olía también a su baño. Aunque ella rió suavemente por el placer, definitivamente él necesitaría otro baño después de esto. Ambos lo necesitarían. Subaru. Gimió sin aliento, con la voz temblorosa de placer. Su cuerpo se estremeció a su alrededor, sus paredes internas se tensaron mientras el calor aumentaba cada vez más. Lo estás haciendo muy bien. Jadeó en su oído, con una voz cálida y elogiosa, animándolo mientras su cuerpo intentaba exprimirlo al máximo. Subaru lo escuchó todo, a través del calor, a través de los latidos de su corazón, a través de la suavidad sofocante, la escuchó llamarlo por su nombre, animándolo a seguir. Y maldita sea, eso lo alimentó como ninguna otra cosa. No voy a parar. Pensó con fiereza. No hasta que lo hagas, Emilia-tan. Y con eso, Subaru empujó con más fuerza, sin contenerse, impulsado no solo por la competencia, sino por el puro amor por la mujer que temblaba y gemía sobre él. Subaru lo dio todo. Sus caderas la embestían con fuerza desesperada, embistiéndola con toda la fuerza y profundidad que podía. Cada movimiento era crudo, lleno de pasión y fuego desenfrenados. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de seguir adelante, de igualarla, de vencerla. El calor que lo rodeaba era abrumador, su calor apretado y palpitante lo envolvía con perfección desde dentro, su cuerpo suave y tembloroso lo envolvía desde fuera. Sentía que se ahogaba en él, en su mente, cuerpo y alma. Y sus palabras, esos suaves gemidos sin aliento, esos gritos amorosos de su nombre, solo lo espolearon más. Subaru. ¡Qué bien, qué bien! Jadeó Emilia, con la voz quebrada de placer. El abrazo que lo rodeaba se hizo más fuerte, posesivo ahora, casi desesperado. Sus piernas se crisparon y se cerraron alrededor de su cintura, todo su cuerpo temblando bajo la fuerza de sus embestidas. Subaru. Gritó de nuevo, con voz aguda y temblorosa. Su aliento era embriagador. Cada elogio, cada gemido, lo empujaba aún más allá de sus límites. Ahora se movía casi por instinto, perdido en la neblina de calor, amor y férrea determinación. No me detendré. Jadeó Subaru en su pecho, con la voz entrecortada y los ojos cerrados. Te lo doy todo, Emilia-tan. Y así fue. Cada embestida, cada latido, cada gramo de fuerza que le quedaba estaba dedicada a ella, a hacerle sentir cada pizca del amor, del deseo, de la necesidad que tenía por ella. La cama se balanceaba bajo ellos, sus gemidos se hacían más fuertes con cada movimiento, su cuerpo se apretaba cada vez más fuerte, atrayéndolo más profundo, manteniéndolo cautivo de todas las maneras posibles. Pero Subaru persistió, impulsado por sus palabras, por su calidez, decidido a llevarlo a cabo, pasara lo que pasara. Subaru. Gritó Emilia, con la voz quebrada por un placer abrumador.
Sus largas piernas se apretaron más fuerte alrededor de su cintura, fijándolo en su lugar, sus brazos lo envolvieron en un abrazo casi aplastante, tirándolo hacia abajo, tratando de atraerlo aún más cerca, aunque apenas quedaba espacio entre ellos. Todo su cuerpo se estremeció bajo él, suaves temblores la recorrieron cuando llegó al clímax, sus paredes pulsaron y revolotearon salvajemente a su alrededor, ordeñándolo con espasmos desesperados y necesitados. Ah, Subaru. Jadeó de nuevo, sin aliento, temblando, completamente abrumada. Pero Subaru no se detuvo. Incluso mientras ella se estremecía y gemía debajo de él, con su cuerpo aún temblando por las réplicas de la liberación, él siguió adelante. Impulsado por un amor puro, una determinación feroz y el orgullo obstinado de un caballero que no caería ante su dama a quien ama con cada fibra de su ser, la penetró con un ritmo inquebrantable, más profundo, más duro, implacable. Aún no he terminado, Emilia Tan. Gruñó contra su piel, con la voz ronca por la pasión. Querías un concurso, ¿recuerdas? Emilia gimió más fuerte ante sus palabras, su agarre se apretó, las uñas arañando suavemente su espalda mientras su cuerpo se sacudía con cada embestida continua. Ese Subaru, ah. Incluso a través de la neblina de placer que la atravesaba, incluso mientras su clímax aún le sacudía los nervios, podía sentirlo, su caballero no se rendiría. Y el dragón arriba, ella lo amaba por eso. Ah, ajá, Subaru. Gimió ella, sin aliento y temblando debajo de él, su cuerpo todavía aferrándose a él desesperadamente. Y por encima de ella, Subaru seguía conduciendo, impávido, imparable, sirviendo a su dama como solo un verdadero caballero podía hacerlo. Con un último y poderoso empujón, Subaru se enterró profundamente dentro de ella, su cuerpo se puso rígido mientras la liberación lo atravesaba. Ah, Emilia. Gimió, con la voz amortiguada contra su pecho y el rostro aún presionado contra el cálido y suave valle de sus pechos. Sus brazos temblaban mientras la abrazaba, vertiendo en ella todo lo que le quedaba. Por encima de él, Emilia jadeó bruscamente, su cuerpo se tensó instintivamente a su alrededor una vez más. Ah, Subaru. Gimió, sintiendo el calor denso llenarla de nuevo. Ella lo abrazó fuerte, tan fuerte, como si quisiera sentir cada latido, cada gota, cada onza de él. Sus piernas se aflojaron lentamente alrededor de su cintura, sus brazos se aflojaron ligeramente mientras sus propias fuerzas finalmente flaqueaban. Jadeó, exhausta, temblando por las réplicas. Con un suave suspiro, finalmente se soltó, sus brazos deslizándose suavemente alrededor de su espalda, sus dedos acariciando suavemente su piel sudorosa. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, Subaru recostado contra ella, ambos jadeando, con sus corazones latiendo al unísono. Finalmente, Subaru levantó la cabeza. Mechones de su cabello, húmedos de sudor, se le pegaban a la frente. La miró con ojos aturdidos y entrecerrados, y sus labios se curvaron en la sonrisa más tonta, feliz y satisfecha imaginable. Rió suavemente, demasiado cansado para formar palabras. Emilia lo miró, su rostro enrojecido, su cabello plateado enredado sobre sus hombros y la almohada. Pero al ver esa sonrisa, tan genuina, tan llena de amor, no pudo evitarlo. Ella le devolvió la sonrisa, igual de radiante, igual de suave. Mi caballero, susurró con cariño, apartándole el pelo de la cara con dedos temblorosos. Y en esa calidez tranquila y compartida, no hacían falta más palabras. Ambos lo habían dado y recibido todo. Subaru, todavía disfrutando del calor del momento, comenzó a notar algo. Oh, él podía decirlo. Emilia empezaba a cansarse. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su cuerpo temblaba levemente bajo él, y el agarre que antes le apretaba la espalda se había aflojado, casi inerte. Y esos tiernos jadeos, menos feroces ahora, más suaves y jadeantes, sí, se estaba agotando. ¿Y Subaru? Bueno, gracias a un pequeño espíritu muy servicial, aún estaba listo para partir. Sintiendo una oleada de confianza, ladeó la cabeza y sonrió. ¿Te estás cansando, Emilia? No, respondió Emilia rápidamente, demasiado rápido. Subaru ahogó una risita. Qué mal mentiroso. Ya estaba sonrojada, su piel pálida brillaba de calor, pero la señal. Las puntas de esas lindas orejas de elfo, de un rojo brillante. Se movían levemente, delatándola. Eres una mentirosa terrible, Emilia Tan, bromeó con voz cálida y juguetona. Tus oídos te delatan siempre. No miento. Resopló Emilia, haciendo pucheros, con voz entrecortada pero desafiante. Cabrón.
Subaru no pudo evitar reír suavemente, inclinándose para besarla en la mejilla. Claro que no, susurró en tono burlón. Pero mientras la provocaba, su propio cuerpo vibraba con energía. Sus caderas se movieron instintivamente contra ella, preparándose ya. Bien, pensó con los ojos brillantes. Una ronda más. Quizás la ronda final. La miró a los ojos y sonrió aún más. ¿Lista para otro, Emilia Tan? Su respiración se entrecortó y un pequeño destello de desafío brilló en su mirada cansada. Por supuesto, susurró suavemente, aunque sus piernas temblorosas y sus orejas moviéndose contaban una historia completamente diferente. Ah, sí, pensó Subaru con aire de suficiencia. Este es mío. Y con eso, comenzó a moverse de nuevo, lento, deliberado, listo para reclamar la victoria final de la noche. Esta vez, Subaru no fue rápido. Sin ritmo salvaje, sin embestidas desesperadas, sin competición frenética. Ahora, se tomó su tiempo. Lento, profundo, sensual. Se movió con un ritmo cuidadoso, cada embestida medida, deliberada, alargando cada segundo, cada centímetro, asegurándose de que ella lo sintiera a él, con cada movimiento. Emilia se estremeció bajo él, con la respiración entrecortada, su cuerpo ahora flexible bajo el suyo. El agarre férreo que había ejercido antes había desaparecido. Sus brazos aún rodeaban sus hombros, sí, pero ya no había una fuerza aplastante. Ahora era suave. Íntimo. Sus manos descansaban suavemente sobre su espalda, sus dedos se flexionaban ocasionalmente, como si trataran de aferrarse al momento. Sus piernas estaban separadas, temblando ligeramente, sus caderas se elevaban débilmente para encontrarse con él en un ritmo lento con cada movimiento. Estaba agotada, eso estaba claro. Su cuerpo estaba sonrojado, su cabello plateado se extendía sobre la almohada, su voz reducida a suaves gemidos de necesidad. Pero aún así, sus ojos. Esos hermosos ojos color amatista permanecieron fijos en los suyos, abiertos y brillantes de adoración. Incluso ahora, mientras el agotamiento la consumía, ardían de emoción, amor, confianza, hambre y devoción. Ese Subaru, susurró, con la voz ronca por el calor y la fatiga. Te tengo, susurró Subaru con voz firme y cálida. Solo siéntelo, Emilia Tan. Y lo hizo. Cada embestida lenta y profunda le hacía gemir suavemente, mientras su cuerpo se estremecía bajo él mientras el placer crecía de nuevo, pero esta vez de forma diferente. No feroz. No competitivo. Solo, amor. Sus frentes se tocaron suavemente, sus alientos se mezclaron entre ellos, sus ojos estuvieron fijos todo el tiempo mientras hacían el amor, un amor verdadero, lento y ardiente. Subaru ahora se movía libremente, saboreando cada segundo, cada sonido que ella hacía, cada aleteo de sus paredes a su alrededor. Podía notarlo, ella estaba cerca otra vez. Su respiración se entrecortó, sus dedos se clavaron ligeramente en su espalda, su mirada tembló. Y así siguió, lento, constante, dándole todo, una embestida profunda a la vez. Subaru, Subaru, ella seguía susurrando su nombre, con una voz suave y temblorosa, dulce como la miel, y cada suave respiración contra su oído le enviaba un escalofrío por todo el cuerpo. Escucharla decir su nombre así, una y otra vez, necesitada y llena de amor, hacía que cada embestida lenta fuera aún más embriagadora. Ya no se trataba de la competencia. Ya no se trataba de ganar ni de sobrevivir. Ahora se trataba de él. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy, el fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.